diferencial, pues lo que sigue es cálculo integral. De cálculo integral, las cuestiones no son tan complicadas, porque solamente es aprenderse algunas fórmulas. Recuerden que cálculo integral, o sea, la parte importante del cálculo, es que se basa en todo lo que ustedes ya saben, todo lo que estuve enseñando de álgebra, de geometría y trigonometría, de geometría analítica, y lo único que se agrega es lo que ustedes, es las fórmulas de cálculo integral. Y las fórmulas de cálculo integral, entonces, son similares. Hay operaciones, entonces luego siguen las funciones. También les había dicho que las funciones son basadas en las operaciones. Ese es el salto, o sea, de una operación que nada más es suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Siguen las funciones, donde las funciones me baso precisamente en las operaciones, pero es una combinación de ella, y lo que está haciendo es describirme un proceso natural, algo que ocurre. Por eso las funciones se utilizan tanto en la química, la física, la industria, farmacéutica, cosmetología, etcétera, ¿no? En todo hay funciones. Y de las funciones seguimos a los procesos. Y de esos procesos les había dicho que el primer proceso es la derivada, donde el proceso de la derivada son 4 pasos. El primer paso es incrementar la función original. El tercer paso es dividir entre el incremento, y el cuarto paso es calcular el límite cuando el incremento tiende a 0. Esos 4 pasos lo que me generan es que el resultado había dicho que la derivada es una fórmula para calcular pendientes, para calcular inclinaciones. Entonces resulta que el proceso inverso a la derivada es la integral. Ahora, solamente para mencionarles un poco de historia, la integral surgió de una suma de áreas. Entonces, en algún momento se tenía una gráfica. De la gráfica hubo un tipo que dijo, bueno, voy a calcular que rectángulos es más fácil, debido a que es base por altura sobre 2. Lo que hizo fue hacer una suma de áreas que obedecen a una base por una altura, donde la base la función es una división basada en operaciones. Esa función se multiplica por la diferencial, y en ese momento se calcula la integral. Eso lo hace a través, eso se obtiene a través de las fórmulas de integración. Entonces la dio Riemann, y Riemann fue un investigador que hizo suma y entendió que había áreas. Ahora, el otro tipo fue Levitz, y o sea, se dio cuenta que si la derivada de una x cuadrada, por ejemplo, me daba por resultado un 2x, el proceso inverso me tenía que regresar a la original. Por lo tanto, si yo tenía 2x, es que tenía que dividir entre, lo primero que tenía que hacer es al exponente le sumaba 1 entre 0. Esta fórmula que él encontró fue prácticamente intuitiva, fue hipotética, no fue tan teórica. Lo único que hizo fue revisar todos los procesos inversos, y de esos procesos inversos obviamente en algunos tuvo que hacer más operaciones, más álgebra, pero en otros fue muy directo. Entonces Levitz solamente vio el proceso inverso, Riemann vio la suma de áreas. Obviamente este trabajo es un poquito más fuerte que el de Levitz, pero los dos son importantes, y resulta que en una convención de matemáticas se dan cuenta que sus trabajos son iguales. Entonces Levitz le había llamado antiderivada, Riemann le había llamado suma, pero cuando se dieron cuenta que los resultados eran idénticos, o sea que tanto la suma de áreas como el proceso inverso era idéntico, entonces acordaron ellos en que el símbolo no iba a ser ni la A ni la S, sino el símbolo iba a ser una S alargada. S alargada es el símbolo de la integral, donde la integral tiene dos interpretaciones: el proceso inverso a la derivada y el cálculo de áreas. Por eso es tan importante que entiendan que una integral es la base de un rectángulo, es la altura de un rectángulo. Dejen aquí lo corrijo para que lo vean de manera visual. O sea, es la suma de la altura de un rectángulo dado por la función
multiplicado por la base del rectángulo, que está representado por una diferencial. Obviamente no siempre va a ser diferencial de la x, puede ser dependiendo de la variable. Si yo estoy viendo volúmenes, varias es diferencial del áreas. Si estoy viendo fuerza, es la diferencial de la fuerza. Si estoy viendo densidad, es la diferencial de la densidad, la diferencial de la temperatura, la diferencial del tiempo, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas diferenciales. Pero la interpretación es precisamente la que les estoy diciendo, dando a entender. La base del rectángulo, esta base va en el eje de las abscisas. En otras palabras, la base del rectángulo siempre va asociada a la variable independiente. Y esa variable independiente es la que voy a tener aquí, donde esa variable independiente, cuando yo la grafico, es la base de un rectángulo que se ve en la figura. Pero no es porque en realidad el tiempo sea la base del rectángulo, simplemente es la manera de interpretarlo. Obviamente si aquí hablo de tiempo, pues estoy hablando de una función del tiempo. Y ahí viene la ¿no? Pero la parte importante y que no se les debe de olvidar es que la diferencial es la base del rectángulo, que la altura es la función y que si a ustedes se les olvida escribir la base del rectángulo, ya no pueden realizar la integral. Ese es un concepto. Muchos de mis alumnos luego les digo, ¿no? ¿Cuál es la integral de x cuadrada? Y todos me dicen, es que es x cúbica sobre 3. Y pues ya la tienen mal. ¿Por qué la tienen mal? Porque aquí yo les estoy diciendo, suma las alturas. Pero jamás les dije, sumen las alturas por la base. Por lo tanto, como yo en la evaluación escribí eso, pues este resultado está mal porque es concepto. Y acuérdense que ustedes les van a preguntar en el examen de admisión a la superior el concepto. Les van a preguntar obviamente algunas integrales, pero es más importante el concepto. ¿Qué quiere decir la primera parte y qué quiere decir la segunda parte? Porque precisamente eso es lo que ustedes ya deben de entender para aplicarlo. Ustedes ya saben cálculo integral y lo único que se va a hacer es ver si de veras te sabes la interpretación. Lo demás en realidad no tiene tanto problema, ¿no? Son fórmulas que te aprendes, que pues obviamente eso obedece a la habilidad memorística, pero no es tan importante la habilidad memorística comparada con las otras habilidades. ¿Cuáles son los 4 niveles cognitivos? Pues primero es aprenderlo de memoria. Eso lo aprendemos en la primaria. Por eso no te evalúan eso en la primaria. No te van a evaluar aprenderte fórmulas. Segundo, entiende el concepto. ¿Qué quiere decir entiende el concepto? Que entiendas cada una de las partes de lo que te están mencionando. Eso se aprende en la secundaria. Entender qué quiere decir el concepto, no solamente aprendértelo de memoria. Por ejemplo, ¿no? Si te dicen levántate, pues yo me puedo aprender la palabra levántate, que se escribe con L, con V, etcétera. Pero el concepto es que debo de hacer un esfuerzo con mi cuerpo para poder incorporarme y ponerme de pie. Esos son los conceptos. Posteriormente viene la aplicación. La aplicación del concepto se aprende en el bachillerato. Y en el bachillerato, además, te enseñan a enseñárselo a otras personas. Y ese enseñárselo es lo que te lleva a que en el bachillerato puedas obtener puras calificaciones de 10 o de 9. Si no eres capaz de enseñarle todos los conceptos que aprendes en el bachillerato a otras personas, pues siempre vas a estar por calificaciones de 8, de 7, de 6 o más abajo, ¿no? Pero entonces en el bachillerato ya es obligatorio que tengan bien claros esos 4 niveles cognitivos. Apréndetelo de memoria, entiende el concepto, aplica el concepto y enséñaselo a otras personas. Obviamente en la superior, como estos 4 conceptos ya están dominados, lo que se pide es que lo que tú estás haciendo en el laboratorio, llámese laboratorio social, laboratorio económico, laboratorio histórico, laboratorio químico, laboratorio físico, etcétera, eso lo puedas aplicar y entender un modelo matemático. Y ese modelo matemático, o sea, operaciones, funciones y procesos, con ese modelo tú vas a poder interpretar lo que va a ocurrir en tu laboratorio físico, en tu laboratorio económico, en tu laboratorio histórico, en tu laboratorio social, en tu laboratorio lingüístico, porque pues hay muchos laboratorios, ¿no? Por eso es lo importante de que entiendan el proceso, ¿no? Que entiendan la definición. Bueno, ahora sí, vámonos a la parte este, común, a la parte que todo mundo sabe y que sí te lo preguntan en el examen de admisión, pero pues es más importante el conceptual. Entonces, si yo les digo que realicen la integral de una x cúbica por una diferencial de x, entonces lo único que debo de hacer es entender que hay una fórmula que menciona que la integral, disculpen, escribí con otro color, que
la integral de una base elevado al exponente por la diferencial de la base, siempre te va a dar la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1 más la constante de integración. ¿Por qué surge la constante de integración? Acuérdense que les había dicho que es un proceso bien determinado por cuatro pasos. La integral puede abordarse por una suma de áreas o puede abordarse por un proceso inverso. Entonces, el proceso inverso es el que da la necesidad de la constante de integración. Ese también es concepto y se los van a preguntar, ¿no? Entonces, la constante de integración ocurre porque si ustedes hacen la derivada de x cuadrada, pues el resultado me da 2x. Pero si ustedes hacen la derivada de x cuadrada más 8 derivada de una constante 0, y eso implica que la derivada sigue siendo 2x. Y si hacen la derivada de una x cuadrada menos 7000, pues resulta que la derivada es la misma, que es 2x. Entonces, debido a esa situación, todas las derivadas son idénticas, por lo cual el proceso inverso, no tengo la más mínima idea de cómo con un proceso inverso que parte de lo mismo llegar a una constante, que arriba es 7000, que abajo es 7, arriba es 8000, abajo es 7000 y aquí es 0. Debido a esa situación que no sé cuál es la constante, por eso agrego aquí una más c que me representa una constante que implica que ahí falta algo. Y ese algo que falta se calcula a través de las constantes, a través de las condiciones iniciales. Y la condición inicial me lleva a calcular esto. Obviamente para calcular la condición inicial es un proceso más robusto porque eso me va a llevar a una ecuación íntegro, y las ecuaciones íntegro diferenciales en el bachillerato, en la vocacional, en el CSIT sí se los enseñamos, pero en otros niveles educativos no se los enseñan. Entonces creo que la vocacional es la única donde les enseñamos a resolver ecuaciones íntegro diferenciales, lo cual es complicado, ¿no? No es tan difícil, pero sí lleva varios conceptos. Entonces, debido a eso, entendiendo el bachillerato general, no la en el examen de admisión la ecuación íntegro diferencial, aunque sí es necesario que la sepan y se las van a enseñar en la superior, en los cursos de la Escuela Superior de Biblioteconomía, que es una escuela que se dedica solamente a que te enseñan a archivar documentos en una biblioteca. Hay una de las cosas principales que te enseñan precisamente son las ecuaciones íntegro diferenciales, porque eso te lleva a dar un acomodo adecuado en una biblioteca. O sea, el acomodo adecuado en una biblioteca no obedece a que a mí se me ocurrió que sea así, ¿no? Sino tiene una serie de procedimientos y eso se logran a través de la integral y de la diferencial. Es la base de toda la tecnología, ¿no? Bueno, entonces resulta que voy a borrar todo esto porque solamente era informativo para que sepan de dónde viene y obviamente todo lo que me hace falta aprender, ¿no? Todavía no he terminado de aprender y lo bonito de las de la superior es que me van a enseñar más y más y más y más y más, y lo que he aprendido hasta ahorita pues es un pedacitito de todo lo que falta, ¿no? O sea, lo importante viene al rato, no es lo que hemos visto, ¿no? Bueno, entonces ya les dije que la fórmula es esa. Por lo tanto, lo único que debo de hacer es revisar. Esta que está aquí es la base. Como esa es la base, entonces la diferencial de la base, pues sabemos que la derivada de x es 1. Por lo tanto, simplemente es diferencial x. O sea, es 1 por diferencial x. Y si ustedes se dan cuenta, esta diferencial es la que me pide la fórmula y si la tengo. Como si la tengo, entonces puedo hacer el resultado simplemente sustituyendo en la fórmula. Eso quiere decir que el resultado va a ser 3, es x a la 3 más 1, que sabemos que 3 más 1 es 4, no es necesario que lo escribamos. Y para dar el resultado adecuado, recuerden que siempre se debe de separar. Eso es algo que
que deben tener también así súper claro, ¿no? Este resultado está mal porque debe de estar separado el coeficiente de la variable. Y váyanlo entendiendo porque eso es para la superior, ¿no? Muchos, pero es un gran error porque en una implementación tecnológica siempre debe estar separado todo, cada elemento, ¿no? El coeficiente, la variable, el signo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vayan teniendo esos conocimientos, esos conceptos, porque luego se les va sobre la misma fórmula. Si yo tengo ahora, y eso es principalmente para que entiendan el concepto de lo que es la integral, ¿no? Porque luego no se las enseñan bien. La integral de 5x menos 8 elevado al cubo por diferencial x, vamos a ver si también cumple con la fórmula, porque necesito entender esa parte importante que cumpla con la fórmula. Si no cumple con la fórmula, no puedo utilizar la fórmula. Entonces va de nuevo, para que les quede claro. Primero, ¿quién es la base? Pues la base es toda esta. ¿Cómo sé que eso es la base? Porque ustedes saben que la definición de potencia me dice que este número es cuántas veces se multiplica por sí misma la base. Por eso se hace. Y como ya sé que es la base, pues entonces ya tengo la base. Ya tengo la base de la fórmula. O sea, la base de la integral es 5x menos 8. Si calculo la diferencial, quiere decir que tengo que derivar esto. Y si yo, acuérdense que la derivada de 5x es la derivada de una constante por la derivada de la variable con respecto a la misma variable. Menos 8, la derivada del 8 es una constante de 0. Por lo tanto, si ustedes observan esta división, como es la misma letra, es la misma diferencial, esto es 1, esto es 1, y entonces la diferencial es 5 de x. Aquí me hace falta agregarles que como estoy calculando diferenciales, aquí al final de la derivada le debo de escribir diferencial, porque estoy calculando diferenciales. Eso no es, es un concepto muy robusto, pero simplemente entienda lo que es la derivada por la diferencial. Y ya, no hay más que, no hay mayor complicación en eso tan directo, ¿no? Entonces ahora fíjense, voy a verificar si la diferencial que debe de ser la de la fórmula, yo la tengo. Y si ustedes se dan cuenta, no la tienen. ¿Por qué no la tienen? Porque lo único que tienen es diferencial x. La diferencial solamente es diferencial x. Pero ustedes se acaban de dar cuenta que también debe de tener un 5 debido a que calcularon la derivada. Esa parte es la importante. En los exámenes de admisión, lo importante es que entiendan que tienes que calcular la derivada, no es aplicar la fórmula directa. Y si tú calculas la derivada, pues vas a entender que entonces debes de agregar un 5, porque la diferencial tiene este 5 y no cumple con que tienes la diferencial correspondiente a esa base. Si no tienes la diferencial correspondiente, no puedes aplicar la fórmula. Y esa es la razón por la que en muchos lugares luego no les enseñan bien cálculo integral, porque necesita un nivel cognitivo más alto. O sea, deben de entender que se agregan y que también, como agregué un 5, no puedo solamente dejar el 5 agregado, sino debo de compensar con la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? Pues es la división. Entonces voy a dividir entre 5. Así es como se compensa. Una es la que forma parte de la diferencial y la que necesito para aplicar la fórmula, y la otra es la que compensa y la que logra que yo no esté afectando mi integral de la altura de un rectángulo por la base del mismo rectángulo. Lo que estoy haciendo ahorita es multiplicar por 5 entre 5, y eso, si se dan cuenta, pues realmente lo que está haciendo, está adecuando el resultado, está adecuando, la diferencial para poder aplicar la integral. Esa es la parte conceptual importante, ¿no? Eso quiere decir que como ya tengo la integral, vamos a aplicar la fórmula. Pero para aplicar la fórmula, ahora surge que debo de considerar una fórmula
que menciona que la integral de una constante por una función por la diferencial de la función es la constante por la integral de la función por la diferencial de la función. Eso implica que este 5 que está por acá, que este 5, este 1/5 que estoy compensando, ese va a fungir como la constante. Y como es una constante que está multiplicando, la puedo escribir antes de la integral y antes del resultado de la integral. A eso se debe la aplicación de esa fórmula. Por lo tanto, el resultado de la integral es primeramente 1/5, que fue la constante. Luego, el resultado es la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1. Eso quiere decir que como ya tengo aquí identificada la base, pues la base es 5x menos 8 elevado al exponente. Sabemos que el exponente es 3 porque se ve ahí arriba la integral, más 1 que es 4, 3 más 1 es 4, eso es de la primaria, dividido entre 4 más la constante de integración. Ahora bien, como yo soy persona que ya entiendo los conceptos, este resultado que está aquí está mal escrito. Aunque sí obedezca al uso adecuado de la fórmula, está mal escrito. Y eso obviamente va a haber una gran diferencia entre esas dos personas, ¿no? La que tenga el trabajo y la que no tenga el trabajo. Por lo tanto, aquí simplemente escribo que este 5 por este 4 me da un 20 y por lo tanto esto es un 20avo que multiplica la base, que es 5x menos 8 elevado a la cuarta más la constante de integración. ¿Cuál es la gran diferencia entre este de abajo y este de arriba? Pues la gran diferencia es que aquí sí te dan el trabajo y aquí no te lo dan. Esa es la diferencia. Entonces, muchos matemáticos te dicen, ay, déjalo, ya no te preocupes. Pero obviamente es persona que no te está preparando para lo que sigue. Y lo que sigue es la superior. Y en la superior, la gran diferencia es que hay que dejar las cosas bien hechas, ¿no? No es a medias. Para que lo vayan captando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy utilizando? Simplemente son dos fórmulas. Y esas dos fórmulas, las dos fórmulas son las que me llevan a poder llegar al entendimiento, a la aplicación básica de lo que es cálculo integral. ¿Hay muchas fórmulas? Sí, hay demasiadas fórmulas. Pero las más importantes son las que les di de cálculo diferencial y la que les estoy dando ahorita de cálculo integral. Vamos a agregar otra fórmula. Número 3. Se las voy a repetir. La primera fórmula es la integral de disculpen, cambio de color porque no tengo unas variantes para que también la parte visual de su cerebro vaya asimilando. La primera fórmula menciona que la integral de una base elevado al exponente por la diferencial de la misma base es la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1 más la constante de integración. La otra es que la integral de una constante multiplicada por una función por la diferencial de la función es una constante que multiplica la integral de la función por la diferencial de la función. Ya les dije, la función es una definición basada en operaciones. ¿Cuál es la diferencial? La diferencial es la derivada por la diferencial de la variable independiente. Y la que les voy a agregar es como la integral de la primera más o menos la integral de la segunda. Ahí no hay tanto problema. Entonces, si yo tengo la integral de x cúbica menos 7x cuadrada menos 2 entre x cuarta, todo por la diferencial x, ahora sí vamos a aplicar esta última fórmula. Pero si ustedes se dan cuenta, en esta última fórmula no hay divisiones. Entonces a lo mejor me dicen, oiga maestro, es que me falta la integral de la división. Y pues no existen las divisiones. ¿Por qué no existen las divisiones? Pues porque ustedes ya saben álgebra. Y si ya saben álgebra, lo que van a hacer aquí son muchas cosas. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Lo primero que van a hacer es fracción parcial. ¿Qué quiere decir fracción parcial? Pues quiere decir que pueden escribir entre x cuarta menos 7x cuadrada entre x cuarta menos 2 entre x cuarta. Es de la fracción parcial. Es de una fracción escribir todas las fracciones, las partes de las fracciones que forman esa fracción primera. Ese es el primer concepto.
¿Cuál es el siguiente concepto? El siguiente concepto son leyes de los exponentes. ¿Qué es la ley de los exponentes? Si tú tienes una división de dos bases con diferentes exponentes, lo que haces es restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador, que eso ya se lo saben. Por lo tanto, aquí tengo una x a la menos 2 menos una x a la menos 1 menos un 7 por un x a la menos 2 menos un 2 por una x a la menos 4. Ahí no. Disculpen. Entonces ya apliqué las leyes. ¿Y qué otra cosa tienen que aplicar? Pues las propiedades de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, se escribe el recíproco con exponente positivo. Eso también ya lo habíamos visto. Por eso este x a la cuarta que está en el denominador, lo único que hago es escribirlo en el numerador, pero con exponente negativo. Por esa razón, aquí voy a escribir una x a la menos 4. Esos conceptos son los que ya me sé y que los puedo aplicar en un solo paso. No es como se repiten en todo momento en geometría y trigonometría, en geometría analítica, en cálculo diferencial. Entonces, fracción parcial, leyes de los exponentes y probabilidades y propiedades de los exponentes se repiten tanto que pues ya me sé los conceptos y no importa en qué materia sea, en álgebra, en geometría y trigonometría, en geometría analítica o en cálculo diferencial o en la superior, en todas las materias de la superior, como ya se saben esos conceptos, pues nada más es repetir los conceptos. Eso ya nos enseña, ¿no? Es repetir los conceptos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo estoy integrando? Como estos tres conceptos ya me los sé, pues directamente yo ya puedo escribir sin necesidad de hacer esto. O sea, esto que les puse aquí no es necesario. Es solamente les escribí la explicación para que vean cada uno de los conceptos aplicados. Yo puedo llegar en un solo paso, aplicando todos los conceptos, a escribir que esto es la integral de la x a la menos 1 por la diferencial x, aplicando esta fórmula. Luego viene un menos la integral de 7 por x a la menos 2 por diferencial x. Y luego un menos integral de 2 por x a la menos 4 diferencial x. ¿Por qué estoy escribiendo tres integrales? Pues las integrales están obedeciendo. Recuerden que la integración es proceso inverso de la derivada o la suma de áreas, el cálculo del área abajo de la gráfica. Entonces, estas tres integrales me van a ayudar a calcular áreas utilizando estas fórmulas. Pero el proceso previo entre la integral y escribir tres integrales es un proceso que ya lo hago mentalmente, no hay que escribirlo porque me sé los conceptos. Así que vayan simplemente entendiendo lo que les había dicho, ¿no? Porque desde el principio les dije qué es factorizar, qué es dividir, qué es sumar, cuál es la ley de la suma, cuál es la ley de la resta, etcétera. Pues el detalle es que se utilicen todas las mates. Y eso es lo que luego no les muestran los maestros, ¿no? Todos los conceptos en álgebra se repiten en mate, pero pareciera que en cálculo integral te enseñan un montón porque te están enseñando cosas nuevas y simplemente obedece a que no te lo enseñó igual el profesor anterior, ¿no? Y no te lo enseñó igual pues porque los maestros no se ponen de acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? El acuerdo es el lenguaje español. Si todos los maestros de matemáticas domináramos el lenguaje español, todos hablaríamos igual. Pero como muchos no lo manejan, por eso siguen diciendo cancelar, siguen diciendo eliminar, siguen diciendo se pasa, porque eso es lo que aprendieron de sus maestros, y sus maestros tampoco dominaban el lenguaje español. Por eso es tan importante el lenguaje español. Y es importante para que simplemente se digan las cosas como son y no se estén inventando ahí que reducir, que hacerlo más chiquito, que bajarlo, etcétera, ¿no? Que eso me lleva simplemente a una confusión y a no entender qué es lo que estoy haciendo por la debilidad de mi lenguaje español, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya tengo las tres integrales y esas tres integrales surgieron, ahora sí ya puedo aplicar lo importante. ¿Qué es lo importante? Pues que entiendas que hay una base y si tú ves, todas las bases son iguales. Por lo tanto, si tú ya sabes que la base es x
y la derivada de una variable es 1 por la diferencial, entonces te vas a dar cuenta que la fórmula ya se cumplió, porque la fórmula te pide una diferencial, y esa diferencial precisamente es la que tienes en los tres, porque en los tres tienes la misma base. Por lo tanto, tú ya puedes aplicar directamente la fórmula, y la fórmula es para la primera que esto te dé una x a la menos 1 más 1, donde menos 1 más 1 es 0, dividido entre 0. Y entonces, cuando aplicas esa fórmula, como ya lo sabes, vas a decir, a ver, espérame tantito, la división entre 0 no existe, porque eso, la división entre 0, esto está indeterminado. Esto ya también se los había enseñado, creo que en la primera clase. Es indeterminado. ¿Y qué quiere decir indeterminado? Pues quiere decir que no puedo hacer la repartición. O sea, 1,000,000 de pesos no se lo puedo repartir a nadie, porque repartir quiere decir entregar. Y como no se lo puedo entregar a nadie, porque pues nadie no existe, entonces lo que tú me estás pidiendo no está determinado, no tiene una conceptualización. Entregar a nadie no existe. Y entonces te das cuenta que esa fórmula no puede ser. No puede ser que el resultado de una fórmula te lleve a una indeterminación. Entonces me regreso y le pregunto a Riemann, oye Riemann, fíjate que me dio una indeterminación. Y le dije, y te va a decir Riemann, pues sí, acuérdate que si tú derivas el logaritmo natural de un argumento, siempre te va a dar 1 entre el argumento por la derivada del argumento. Y eso, este x a la 1, pues es precisamente la aplicación de la propiedad de los exponentes y te lleva a una x menos 1. Por lo tanto, Riemann, que les digo que hizo mucho, aunque pareciera que no, Riemann te dice, ten mucho cuidado porque si te da una indeterminación, por favor entiende que si te da una indeterminación, entonces la fórmula que vas a usar es que la integral de esa base elevado a la menos 1, que es lo mismo que la integral del recíproco, aunque no te lo tenemos que escribir porque si lo escribimos quiere decir que no manejamos álgebra, o sea, esas dos integrales es la misma, solamente es cuestión de álgebra. Entonces la integral de 1 entre el argumento por la diferencial del argumento te va a dar siempre el logaritmo neperiano del valor absoluto del argumento más la constante de integración. Pero eso obedece simplemente a que Levitz se dio cuenta que había una derivada donde esa derivada del logaritmo neperiano te daba por resultado 1 entre el argumento. Y este 1 entre el argumento, acuérdense que es la base a la menos 1. Es la única situación, ¿no? Pero, insisto, no obedece a conceptos, sino obedece a lo que dicen algunos de los maestros, ¿no? Es que si te da 0, utiliza la otra. No, o sea, si te da la indeterminación. Si tiene la indeterminación, utiliza la otra fórmula. No si te da 0. Porque si te da 0, luego les da un montón de confusiones y no entienden por qué. La situación es que después de la fórmula te da una indeterminación. Y como te dio una indeterminación, entonces la fórmula no es esta y debo de utilizar la otra. Por lo tanto, lo que debo de escribir como resultado es que el resultado es el logaritmo neperiano del valor absoluto de la base, que aquí sería la interpretación como la base. Recuerden que hay una base elevado al exponente y el exponente es menos 1. ¿Cómo sé? Pues por la propiedad, ¿no? No es necesario ver el menos 1 ahí, sino eso ya lo sé por la propiedad. Luego, como viene una resta, pues aquí sigue una resta. Y ahora bien, si yo reviso, pues resulta que tengo una constante por una integral. Por lo tanto, como hay una constante, voy a escribir la constante, que es 7, multiplicada por el resultado de la integral. Y el resultado de la integral es que debo de escribir la base elevado a la menos 1 más 1, que ese resultado pues lo hago mentalmente con la idea de la resta, y ese resultado me da menos 1 entre menos 1. Pero eso obedece a que, insisto, ¿no? La fórmula pues no es tan difícil porque la derivada es la resta y en la integral es la suma. Les digo, estas 4 fórmulas son las únicas que deberían de aprenderse y que son hasta cierto punto intuitivas, ¿no?
Y luego viene una resta, porque aquí tengo una resta, y otra vez ocurre lo mismo. Tengo una constante que multiplica una función, por lo tanto el resultado es la constante que multiplica a la base elevado al exponente más 1, donde menos 4 más 1 saben que es menos 3, por la ley de la resta, dividido entre menos 3, y como ya se cobran las integrales, simplemente agrego una constante de integración, donde esa constante de integración absorbe a todas las constantes de cada una de las integrales. Como las constantes no las conozco, a lo mejor una constante es 5, la otra es 8 y la otra es 15, pues simplemente digo que es una constante. No tengo que escribir tres constantes, o no debo de escribir más 3c, porque pues no estoy hablando de términos semejantes, ¿no? La constante de integración es un concepto donde me dice que es cualquier número, y por lo tanto, si yo tengo constante de integración más constante de integración más constante de integración, no escribo tres constantes, porque no son términos semejantes. Pero no son términos semejantes por lo que les dije hace rato. La derivada de cualquier constante es cero. Por lo tanto, cuando te regresas, pues no van a ser términos semejantes. Y entonces, ¿ya acabé la integral? Pues no, me ha acabado la integral. ¿Por qué no la he acabado? Pues por la única y sencilla razón que tú sabes todos los conceptos de álgebra. Y si tú sabes todos los conceptos de álgebra, entonces vas a entender que aquí el logaritmo neperiano del valor absoluto de x lo puedes dejar. Pero, como tú observas con tus ojos de la cara que aquí tienes un menos entre menos, aplicas leyes de los signos. Y si aplicas la ley de los signos, entonces resulta que al aplicar la ley de los signos, te da un signo positivo. Después se escribe una constante que es 7, ahí se ve que es el 7, y el 7 saben que es un coeficiente, y luego se van a dar cuenta que tengo un exponente negativo, pero para el exponente negativo debo de utilizar la propiedad, porque ya lo sé, pues. Y entonces, si utilizo la propiedad de los exponentes, resulta entonces que me va a quedar de resultado un 1 entre x. ¿Por qué lo escribo separado? Porque debe de estar separado el signo del coeficiente de la variable. No deben de estar juntos. Todos los docentes que en algún momento te dicen que el resultado es 7 entre x, pues hay un error bastante fuerte, ¿no? Porque estás mezclando constantes con variables, y eso no lo debes de hacer. Pero pues muchos matemáticos así lo dejaron porque así se los enseñaron ellos, ¿no? No porque hayan entendido la aplicación. Y luego aquí viene otra ley de los signos, porque es menos entre menos, por lo tanto me queda un más. Luego vienen dos coeficientes, esos coeficientes es un 2 y es un 3, que se están dividiendo, por lo tanto cada uno debe de estar en su lugar. En otras palabras, se escribe el 2 en el numerador, disculpen, se escribe el 2 en el numerador, se escribe el 3 en el denominador, y otra vez, al tener un exponente negativo, vuelvo a aplicar la propiedad de los exponentes, donde solamente hay que escribirlo su recíproco. Eso quiere decir que en el denominador voy a escribir el x a la 3 y un 1 arriba. ¿Por qué separados? Porque uno se llama signo, el otro se llama coeficiente y el otro se llama variable con exponente. Esa es la razón, ¿no? Más la constante de integración. Y ahora sí, ya lo tengo. Y ya está listo, ¿no? ¿Qué pudiera ocurrir en el examen? Que en el examen les pongan este resultado y este resultado. Obviamente quien diga que este está bien, porque hasta ahí sabe, porque así les enseñaron en el bachillerato, pues ya lo tuvo mal. ¿Por qué lo tuvo mal? Porque no ha aplicado todo lo que deben de aplicar. Y un maestro en el bachillerato debe de enseñarles a llegar hasta acá, no solamente aquí. Por eso los cursos de ingreso a nivel superior, porque los cursos de ingreso a nivel superior le dan esa parte, le dan ese plus de algunas situaciones que a veces no nos enseñan en el bachillerato por diferentes circunstancias, ¿no? Ahí obedece hasta la parte emocional del docente, porque a veces llega enojado y no quiere enseñar un tema, o lo enseña a medias, ¿no? O si un grupo es muy latoso, dice, ay, no, mejor les enseño lo básico para dar 10 minutos de clase y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues la situación es que vayan aprendiendo las cosas tal cual se debe. ¿Alguna duda, chiquillos? Solamente dan esas 4 fórmulas, las que van a ver en el examen de admisión a la superior. ¿Dudas? Ok, si no hay dudas, perdón, si nadie dice nada, pues no hay dudas, ¿no? Y entonces vamos a cambiar de lienzo para que tenga más espacio. Y bajo lo mismo, ¿no? O sea, simplemente son 4 fórmulas, y esas fórmulas, como son el proceso inverso de las que ya conozco,
¿Están viendo el lienzo en blanco, chiquillos? Sí, profe. Gracias. Entonces, la primera integral, les dije la integral diferencial de la base. La segunda es la integral de una constante por una función por la diferencial de la función. Es la constante por la función por la diferencial de la función. La otra es la integral de una suma o una resta de funciones multiplicado por la diferencial de la función, que es la integral de la primera función por la diferencial de la variable independiente, menos la integral de la segunda función por la diferencial de la variable independiente. Y la última que les enseñé es que la integral del recíproco, recuerden que el recíproco es intercambiar numerador con denominador, del recíproco de la función por la diferencial de la función es el logaritmo amperiano del valor absoluto de la función más la constante de integración. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a hacer otra integral, creo que me había quedado en la 4. Por lo tanto, si yo tengo la integral de un 7 x, mejor así, si tengo la integral de x entre raíz cuadrada de 8 menos 7x cuadrada por diferencial x, entonces esa que aparentemente es más complicada, el cálculo se hace con la misma fórmula, con las mismas 4 fórmulas, pero lo que me da la posibilidad de hacerlo es todo lo que yo sé con respecto a las materias anteriores. Y las materias anteriores sabemos que básicamente es álgebra, ¿no? Toda la conceptualización que les di. Entonces, directamente, yo me doy cuenta por la experiencia que tengo que es, ¿por qué esta es la base? Pues por la única y sencilla razón que todo ese radicando está elevado a un exponente. Si ustedes se acuerdan, este radicando, es más, vamos a ponerle un poquito más lindo, vamos a ponerle que es raíz quinta, para que no sea tan intuitivo, que no sea tan fácil, o sea, que sea más aplicación de conceptos. Esa es la base debido a que ustedes saben que existe una ley de los exponentes, donde la ley de los exponentes me habla precisamente de la raíz enésima de una base elevado al exponente. Y por leyes de los exponentes ustedes saben que esa es una base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Y como está en el denominador, también ustedes saben que por la propiedad de los exponentes, si ustedes tienen una base en el denominador, se puede escribir en el numerador, pero con el exponente con signo contrario. O sea, el recíproco. El recíproco es escribir en el numerador, el denominador se cambia, se intercambia, y el exponente cambia. Con la única diferencia que hay que combinar la ley de los exponentes y la propiedad de los exponentes, que eso va a ser lo importante, ¿no? Y entonces, de eso se dan cuenta que la base ya la tienen. Y entonces, si ya tienen la base es un 8 menos 7x cuadrada. Eso es la base que yo observo en mi integral y que obviamente la asocio a la fórmula. Y esa base que yo observo, ahora lo que me queda a mí es derivar, porque necesito calcular la derivada. Esa es la parte importante de cálculo integral. No solamente sustituir la fórmula y ya, ¿no? Es analizar si tú tienes las condiciones necesarias para poder aplicar la fórmula. Y entonces cuando tú calculas la derivada, te acuerdas que cambio, te acuerdas que la derivada de una constante es 0 menos la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, y la derivada de la función es el exponente menos 1, perdón, la derivada de una potencia, disculpen, la derivada de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente restándole 1, y eso me da por resultado un 1 multiplicado por la derivada de la base, que es x, con respecto a la variable independiente. Y todo esto por diferencial x, debido a que ya les dije que las diferenciales solamente deriven
para calcular las diferenciales, solamente deriven y agreguen la diferencial, multiplicada obviamente, ¿no? Entonces de ahí me voy a dar cuenta que la diferencial es un menos 14x por diferencial x. Esa es la parte importante de cálculo integral, calcular las diferenciales. Y entonces cuando yo calcule la diferencial, me doy cuenta que la diferencial, en otras palabras, acuérdense del concepto, que ese es el importante. Acuérdense que la integral es la altura de un rectángulo por la base de un rectángulo. Entonces, la altura del rectángulo precisamente es la base de la potencia. Y la base del rectángulo es esta diferencial, que debe de ser la adecuada, porque si no ustedes no van a poder hacer la suma de los rectángulos. Recuerden que la curva tiene muchos rectángulos. Y si ustedes no tienen bien esos rectángulos, jamás van a poder hacer adecuadamente la integral. Ese es el concepto importante. Pues no nada más, sino la parte importante del cálculo integral, ¿no? Entonces, ya tengo la base. La diferencial debe tener un menos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ningún menos. Como no hay ningún menos, yo debo de agregar ese menos. Lo agrego. Ya agregué el menos. Ese menos es precisamente el de la diferencial. Pero si yo agregué un menos, no puedo agregar nada más un menos porque sí. Entonces resulta que lo tengo que compensar. Y si lo compenso, resulta que si un menos multiplica, pues debo de escribir un signo menos que está dividiendo. Por eso estoy escribiendo un 1 arriba dividido entre un signo menos. Con eso ya lo compensé. Ahora, ¿qué otra parte tiene la diferencial? Pues la diferencial tiene un 14. Pero si observan, aquí no hay ningún 14. Como no hay ningún 14, entonces agrego el 14. El 14 lo agrego. Ya lo agregué y ahora sí ya tengo parte de la diferencial que yo necesito. Pero como agregué un 14, tengo que compensar con un 14. Tengo que compensarlo con un 14 que divide. Este 14 multiplicó, este 14 va a dividir. Y además, resulta que debe de tener una X en el numerador. Y si ustedes observan, sí está la X en el numerador. Como sí está, no se debe de agregar. Y entonces vamos bien. Y por último, debe de haber una diferencial X que sí la tengo. Conclusión, ya tengo toda la diferencial. Y como ya tengo toda la diferencial, ya cumple la fórmula. Y ahora sí, ya puedo aplicar la fórmula. Pero hasta ese momento, antes no. Por eso el cálculo integral es tan lindo, porque te dice qué de tu proceso industrial necesitas agregar para que se pueda lograr. Y eso se hace a través del análisis. Por eso existe la química analítica, la biología analítica y tantas otras materias analíticas que se basan en todo lo de mate, para que sin tener que estar experimentando y perdiendo dinero, esfuerzo y haciéndolo sin razón alguna, vayas exactamente hacia donde tienes que estar. Esa es la gran ventaja de entender los conceptos de mate. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, pero me doy cuenta que en la fórmula aparece esta constante que está multiplicando. Acuérdense que dijimos que eso que se iba a compensar iba a estar multiplicando. Por lo tanto, esa constante que va a multiplicar la voy a escribir antes del resultado de la integral. Por lo mismo, debo de escribir primeramente el menos un catorceavo, que fue lo que yo compensé debido a que debí de agregar algo para que se pudiera aplicar la fórmula, y luego escribo el resultado. El resultado es la base al exponente más 1. Por lo tanto, la base, desde hace rato yo la tenía, la base es un 8 menos 7x cuadrada elevado al exponente. Yo me doy cuenta que este exponente es un quinto, por las leyes de los exponentes, pero también me doy cuenta que es negativo. Por lo tanto, el exponente es menos un quinto. Y a ese menos un quinto le debo de agregar 1. Pero acordémonos que 1, a mí me enseñaron en el kinder, que 1 es el entero dividido en 5 partes. Por lo tanto, un entero tiene 5 quintos, que eso lo aprendimos en el kinder y se los había mencionado anteriormente. Por lo tanto, aquí le voy a agregar 5 quintos entre ese mismo número. Si ustedes piensan en la suma de esos números con el mismo denominador, se dan cuenta que tienen el mismo denominador, y en el numerador necesito realizar la ley de la resta. Se deja el signo del mayor es positivo,
y hago la resta entre el 4 y el 1 y entonces me va a dar por resultado un 4 quintos, donde a ese resultado le debo de agregar la constante de integración. Y con eso ya tengo la aplicación de las fórmulas. Pero solamente, vuelvo a repetir, fue la integración, fue la aplicación de las fórmulas. No he terminado. ¿Por qué no he terminado? Pues porque eso se ve re feo, ¿no? Hay que dar un resultado adecuado de acuerdo a lo que yo voy a tener en el resultado para la implementación, ¿no? Entonces, le comienzo. ¿Qué es lo que sigue? Pues todo lo que sé de álgebra. Lo primero que voy a aplicar va a ser ley de los signos. ¿Por qué voy a aplicar la ley del signo? Pues porque aquí hay una resta, perdón, aquí hay un menos y aquí hay un más. Por lo tanto, el resultado, como esos dos signos se están dividiendo, este menos entre este más, pues resulta que el signo que me resulta es un signo negativo. Signo negativo. Luego, ¿qué voy a hacer? Pues yo ya sé álgebra y ya sé que se van a dividir números racionales. Y los números racionales, saben que para dividir números racionales es la multiplicación de los extremos dividido entre el producto de los medios. Eso quiere decir que voy a tener de resultado un 5 que divide un 4 por 4 es 16, llevo una, 4 por 1, 4, llevo una y son 5. Tengo 5,56avos. Pero eso provino del concepto de álgebra, perdón, es un concepto de primaria. El concepto de primaria me dice que la división de dos números racionales es el producto de los extremos entre el producto de los medios. Eso ni siquiera del bachillerato, ¿no? Y por último, me están diciendo que tengo una base que es 8 menos 7x cuadrada que debe de estar elevada al 4 quintos. Acuérdense que este número y este número es el mismo. Y entonces, si es 4 quintos, entonces me acuerdo de la ley de los exponentes, y eso quiere decir que no lo voy a escribir a la 4 quintos, sino voy a aplicar la ley de los exponentes, donde la ley de los exponentes, les repito, si yo tengo una potencia y le obtengo la raíz enésima, va a ser la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, si yo tengo 4 quintos, el exponente es 4 y el índice de la raíz es 5. Pero eso es por lo que yo sé de álgebra, no me lo están enseñando en cálculo integral. Y entonces, lo que yo debo de escribir es que esta base está elevada a la 4 y se le debe de obtener una raíz quinta. Recuerden que siempre se debe de cerrar el radical, porque el radical es un paréntesis. Entonces, esto, como les dije, es la raíz quinta. Y obviamente aparece más la constante de integración. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, la integral no obedece a solamente aplica la fórmula y ya, se acabó. Sino la integral obedece a que hay, vamos a contarlos, a que hay un concepto, dos conceptos, tres conceptos, cuatro conceptos, cinco conceptos, seis conceptos que implica el compensar y el agregar. Serían 7 conceptos ahí. Son 7 conceptos que se aplican alrededor de una sola fórmula. La fórmula me enseñan en cálculo integral, sí, pero los otros 7 conceptos no son de cálculo integral, son de álgebra. Por eso les decía desde el principio que si ustedes se aprenden los conceptos de álgebra, todo lo demás es súper sencillo. Pero es súper sencillo no porque el grado de complejidad sea más fácil, sino porque la parte importante te la aprendiste en álgebra. Y como la repasaste durante toda tu bachillerato, pues cuando llegues a cálculo integral, pues ya es algo común en tu vida. Y peor tantito, ¿no? En la superior, pues es más. Y cuando llegues a la superior y en tu materia de historia te digan calcula la integral triple, donde lo que se vio fue la influencia económica, la influencia política y la influencia literaria, todo multiplicado por la diferencial de la economía, por la diferencial de la población, por la diferencial de la influencia literaria. Entonces, esta integral vas a aplicar lo mismo que ya te enseñé, pero ahora considerando que la influencia económica posiblemente fue el precio más el 5% de la inflación del precio, y que la influencia política, esto hizo que se duplicara porque estaban enojados con la población, y la influencia literaria hizo que esto se potencializara porque resulta
que el literato de aquella época lo que hacía era influenciar tanto a la población que la influencia de los otros dos no era tan importante como de él. Y entonces se tiene que hacer una integral triple, porque esa integral triple considera a todos. Y de ahí puedes obtener el resultado de la acción de una revolución mexicana, una revolución industrial, una revolución laboral y tantas cosas, ¿no? O sea, eso se modela y al final es muy bonito, porque todo esto te lo enseñaron en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, y ahora nada más es aplicarlo y disfrutarlo. Es la parte linda que viene, ¿no? Por eso es importante los conceptos. Bueno, vamos a hacer otra integral para que vayan viendo lo mismo. La aplicación de las fórmulas es idéntica, no cambian las fórmulas. Y después de este otro ejercicio pasamos a otra cosa. Y entonces déjenme traigo las fórmulas para no escribirlas nuevamente. Al fin son poquitas. A ver si puedo. No voy a poder. No voy a poder. Siempre esta parte me cuesta trabajo. Listo, sí me puedo hacer. Aquí están todas las fórmulas. Entonces, simplemente vamos a aplicar las mismas fórmulas. Y las mismas fórmulas, pues me llevan a que pues todo esto sea repetitivo, ¿no? No es tan complicado el asunto, ¿no? Entonces, vamos a hacer la integral de un 7x cúbica dividido entre un 8 por la raíz cuarta de 9 menos 6x cuarta. Vamos a cambiarle. No, vamos a dejarlo así, porque aquí como que se ve una situación interesante por diferencial x. Ok, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues identificar las partes. Nada más hay que identificar las partes. Y si ustedes identifican las partes, se van a dar cuenta desde el principio que la base es la que está elevada a un exponente. Y la base que está elevada a un exponente es toda esta. ¿Por qué es de que es toda esta? Pues porque en el concepto ya saben que el radical es un paréntesis. Por lo tanto, ese paréntesis tiene adentro a una resta, tiene un binomio. Y de ahí se dan cuenta luego que esa es la base. Porque el radical es un paréntesis y el índice del radical es un exponente. Que ese exponente yo lo sé a través de mi conocimiento previo de leyes de los exponentes, donde una base elevado al exponente, la raíz enésima, me da por resultado la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por eso yo lo sé, pues no es tan complicado eso. Y entonces de ahí, pues ya comienzo con mi análisis. Y el análisis es que la base es un 9 menos 6x cuarta. Y por lo tanto yo debo de calcular la derivada, porque esa derivada, permítame tantito, le voy a dar un botón que no debía. Seguramente se va a cerrar la aplicación. Sí, se cerró. Voy a dejar de compartir para que no para continuar con la clase. Disculpen, luego me pasa. Ok. Entonces, vuelvo a compartir. Ok, ¿lo están viendo todos? ¿Ya? ¿Ya ven otra vez el lienzo, chiquillos? ¿Ya lo ven o no lo ven? Díganme si no para volver a compartir. Sí, ok, va. Entonces voy a calcular la derivada. Recuerden que lo importante es el cálculo de la derivada. Acuérdense que les estoy enseñando bien el cálculo integral, porque luego suele ocurrir que dicen, es que mi maestro me lo explicaba más fácil. Pues sí, porque no te enseñaba todo. Y si no te enseña todo, pues pareciera que nada más es aplicar la fórmula. Y olvídate lo demás. El cálculo integral tiene toda la aplicación tecnológica para poder realizar televisiones, celulares, comunicaciones, el mismo radar, el 4K, que está ahorita como de moda, pues está basado en cálculo integral y diferencial, ¿no? Solamente. Hay otras matemáticas que me sirven para otras, ¿no? La tomografía. La tomografía no es básicamente cálculo integral y diferencial. Sí lo utiliza, pero utiliza otras matemáticas más complicadas y que al final termina utilizando cálculo diferencial integral. Obviamente eso ya son otros niveles, ¿no? Y eso ya se enseña en maestría o doctorado.
pero pues a lo que vamos que es superior, pues es importante, ¿no? Entonces, si yo calculo la derivada, me acuerdo, la derivada de una constante es 0. Entonces aquí va a ser un 0 menos, porque la derivada de una suma o una resta es la misma operación, menos una constante por una función. Y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y la derivada de la función es el exponente, debido a que es una potencia, por la base elevado al exponente restándole 1, que me da 3, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Eso fue la derivada y lo único que hay que terminar haciendo es multiplicarlo por la diferencial. Y aquí me doy cuenta que al realizar operaciones, leyes de los exponentes, etc., esto es menos 24x cúbica por diferencial x. Y entonces, esa que acabo de calcular en la integral, comienzo con el signo menos. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ningún signo menos, porque este ni es menos, no, ese es una resta. Por lo tanto, lo que debo de hacer es agregar el signo menos, y como lo agregué, debo de compensar con un signo menos que está dividiendo. Obviamente todos estos se multiplican, ¿no? Es un por. Solamente que este signo menos multiplica y este signo menos está en el denominador de la fracción. Y la fracción es la que multiplica. Y entonces, luego me voy con el siguiente. Si ustedes se dan cuenta que hay un 24, pero hay un 24 en el numerador. Y si ustedes observan, aquí no hay ningún 24 en el numerador. Como no hay ningún 24, agrego el 24 en el numerador y lo compenso con un 24 en el denominador. De esa forma, ya tengo este menos y ya tengo este 24. Acuérdense que esto no forma parte de la diferencial. Eso es una constante que al final va a ser multiplicado por la fórmula. Y entonces, y entonces me doy cuenta que luego debo de tener una x cúbica. Y si ustedes observan, esa x cúbica sí está. Y como sí está, pues esa ni se agrega ni se compensa. Y luego debe de haber también una diferencial x. Pero la diferencial x también la tengo. Como ya tengo todo, pues ya estuvo. No hay más que buscarle. Solamente entender que aquí arriba no lo puedo dejar solo. No puedo dejar solo en 1. Aquí debe de haber un 1. Pero ese 1 no es porque se agregue o compense. Simplemente ocupa la posición del numerador y hasta ahí, ¿no? Y ahora sí, vamos a aplicar todas las fórmulas. Y si aplico todas las fórmulas, la primera que voy a aplicar es que hay una constante. Perdón, me faltó decir. Lo que acabo de hacer es, ya me di cuenta que la diferencial está completa, y como la diferencial está completa, ahora sí ya puedo aplicar la fórmula. Pero porque está completa por lo que agregué. Y obviamente hay que compensar, no nada más porque sí, ¿no? Esa es la parte que siempre se necesita en las integrales. Esa parte obedece a un trabajo experimental que cuando ya tienes tu procedimiento, si el procedimiento no funciona, es que faltó agregar algo. Y ese agregar te lo da cálculo integral. Y es lo importante para poder lograr un invento, ¿no? Cualquier tecnología, esa es la parte fundamental. Y entonces, ahora sí, vamos a escribir el resultado. El resultado de la integral obedece a esta primera fórmula donde hay una constante que está multiplicando. Y si ustedes se dan cuenta, todas las constantes que multiplican es el 7, es el 8, es el menos y es el 24. Entonces, el resultado de todas esas constantes y signos que se están multiplicando, pues lo que debo de aplicar primeramente es ley de los signos. Signos multiplicados que sean multiplicados o divididos que sean iguales me da positivo. Signos multiplicados o divididos que son diferentes me da negativo. Y entonces aquí mi respuesta comienza con un menos. Luego me voy con los números. Este 7 por este 1, pues me da 7 en el numerador. Este 24, pues tengo 4 por 8, 32, llevo 3, 2 por 8, 16, y aquí tengo adicional. Y de ahí ya tengo el coeficiente. Tengo el menos, déjenlo escribo donde debe de ir, porque debe de estar a la misma altura. También eso alguna vez lo ven los voladores. Menos 792, que obedeció a una constante que multiplica el resultado. Muchos docentes dicen, saca la constante. Y entonces uno se muere de risa, porque ¿cómo la vas a sacar? O sea, la constante no está en un cuarto para que la saques afuera de la puerta o la corras de tu casa. O sea, ahí es donde les digo que
que muchos matemáticos estamos pero súper mal con el lenguaje español, pero súper mal, ¿no? Porque decimos, saca la constante, no la puedes sacar porque no la puedes agarrar de aquí y, y mandarla fuera del lienzo, ¿no? Ese es el concepto de español, eso te lo da español. No puedes estar por arriba del lenguaje, no puedes estar por arriba de las leyes. Eso ya se llama, ay, no me acuerdo, pero son nombres feos que luego dicen en economía, ¿no? Un soborno, un engaño. Bueno, entonces, ahora bien, ya que multiplica, entonces vamos a escribir el resultado de la integral. Y el resultado de la integral obedece a una base elevada al exponente. Y por lo cual la base, acuérdense que la base es un 9 menos 5. Ese fue la base. Y ahora, ay, disculpen, escribí mal. Ah, permítame tantito. Es una base que se llama 9 menos 6x cuarta y que esa va a estar elevada al exponente más 1. Ahora bien, ¿cuál es el exponente que tengo aquí? Pues por leyes de los exponentes, yo sé que ese exponente es un cuarto. Fíjense bien, fíjense bien. Aquí hay un 4, pero generalmente lo que hacen es que ese 4, les dicen sus maestros, se cancela con la raíz cuarta. Y no es cierto, no se cancela porque ni siquiera están entendiendo lo que es el radical. Y ya les había dicho que el radical es un paréntesis. Por lo tanto, todo esto está entre paréntesis y todo ese paréntesis está elevado a la 1. Y como todo ese paréntesis está elevado a la 1 porque solamente se está escribiendo una vez, acuérdense la definición de potencias, eso quiere decir que el exponente no es un 4 con el 4 que se cancela. Ahí es el error conceptual de muchos docentes por no quererlo explicar bien. Y como sabemos que el radical es un paréntesis y como está escrito una vez, aquí debe de haber un 1, entonces deducimos que el exponente es un cuarto. Pero ese un cuarto, recuerden que está en el denominador. Y como está en el denominador, eso quiere decir que también debo de aplicar la propiedad de los exponentes. Y si yo tengo una base con exponente en el denominador, se escribe como el exponente, perdón, se escribe en el numerador la misma base, pero el exponente se le cambia de signo. Por lo tanto, aquí debe de haber un menos un cuarto. Por esas razones, insisto, no obedece a cálculo integral, sino obedece a álgebra. Se los explico para que vayan viendo cómo se van uniendo todas las cosas, ¿no? Generalmente ya los maestros en cálculo integral no se los explican, porque pues ya no tienen paciencia, ¿no? Muchos de ellos. Y luego la fórmula menciona que hay que agregarle 1. Eso menciona la fórmula. Pero nosotros sabemos que ese 1 está formado por 1, 2, 3, 4 cuartos. Y entonces simplemente le sumamos los 4 cuartos. Dividido entre ese mismo resultado. Y ese mismo resultado quiere decir que tienen denominador común. El denominador común es 4 y en el numerador aplico la ley de la resta. La ley de la resta dice que se queda con el signo mayor, perdón, el signo del número mayor y se hace la resta entre los números. El signo del número mayor es positivo, la resta entre los números me da un 3 y ya, más una constante de integración. La pregunta típica que me hacen todos mis alumnos, oiga maestro, ¿pero dónde quedó todo lo demás? Y es cuando les digo, es que no es que se haya quedado en la cocina, en el baño, no es que quede en algún lado, sino acuérdate que la suma de las alturas por las bases te da por resultado un área. Por lo tanto, la altura es la U a la N, la base es DU, pero el área solamente tiene a la base, no está otra vez la DU. Eso es una situación específica de cálculo integral. Deben de entender que las cosas no es que desaparezcan. El concepto importante y lo que les debe de quedar así bien claro es que es una suma de de alturas por áreas. Y este resultado es una fórmula de áreas. Y como es un área, este resultado debe de ser completamente diferente al principio, porque al principio solamente tienes una altura, que es todo esto que les estoy,
la altura es... No es cierto, la altura solamente es esto verde. La altura del rectángulo es eso verde con el exponente y la base del rectángulo es esto azul. Todo lo demás estorba y por eso es una constante que multiplica el resultado de la integral. No es que se saque. Esa es la situación en la que no es que desaparezca o dónde quedó, ¿no? Sino el concepto. O sea, estás calculando áreas y por lo mismo, ¿no? Inclusive hasta ustedes lo vieron. Cuando les decían el área de un rectángulo es 3 por 4, pues el área es 12, ¿no? Y no es que, ¿y dónde quedó el 3 y dónde quedó el 4? No, es que simplemente ya realizaron la operación, ya realizaron el proceso en este caso, ¿no? Porque el cálculo integral es un proceso. Por lo tanto, esta es una fórmula de área, lo que está en verde es una fórmula de la altura, o sea, estos son centímetros cuadrados para que me entiendan, estos son centímetros y esto que está en azul también son centímetros menos centímetros cuadrados, que es otra manera de verlo, ¿no? Bueno, entonces, ya con eso, ya tengo el resultado de haber aplicado las fórmulas y lo único que me hace falta es aplicar todo lo que sé de álgebra. Lo primero que sé de álgebra son leyes de los signos. Aquí tengo un menos entre un más por leyes de los signos, al ser signos diferentes me queda un menos. Luego tengo una división, aquí falló, una división de números racionales, y con esa división de números racionales sabemos que es el producto de los extremos entre el producto de los medios. No es ley del sándwich porque ahí ni se ve el sándwich, ¿no? O sea, luego por eso dicen, es que ahí no se puede la ley del sándwich. Pues no, porque nunca ha existido la ley del sándwich, jamás. Solamente es un recurso barato que dicen muchos maestros, ¿no? Porque no está bien definido, pues ya está. Luego se sienten felices cuando dicen, sí, ley del sándwich, ya me lo sé. Pues no, o sea, es un mal recurso porque no saben el concepto. No hagan eso, no conceptualizan a la ligera, ¿no? Y entonces si hacen el producto de los extremos, 7 me da un 28, se me olvidó, había un signo, está el 28, luego multiplico 2 que es 6, 3 por 9 son 27, llevo 2, 3 por 1, 3 y 2 son 5, y luego viene la base con exponente. La base es 9 menos 6x cuarta elevado a la 3 cuartos. Acuérdense que estos números son idénticos. Y si esos números son idénticos, a la 3 cuartos quiere decir que por leyes de los exponentes, por leyes de los exponentes, ustedes ya saben que una base, la raíz mésima, es el exponente entre el índice de la raíz. Eso implica que yo tengo un 3 cuartos, debe de ser la base al cubo, la raíz cuarta, que eso ya lo vimos en álgebra y lo hemos visto todo el tiempo, ¿no? Por lo cual, esta base está elevada a la 3 y se le obtiene una raíz, que es la raíz cuarta, más la constante de integración. Y ese ya es el resultado de mi integral. Y fíjense, o sea, la integral, todas las integrales, por favor entiendan, es primer paso análisis, segundo paso dar el resultado, tercer paso álgebra. En 3 pasos integras, ya. Todas las integrales inmediatas son en 3 pasos. No hay más. Todas. A veces utilizamos identidades trigonométricas. Eso ya sería un concepto adicional. Obviamente aquí no se lo estoy enseñando porque ese ya obedece un curso completo de cálculo integral. Las integrales básicas son estas. Entonces las integrales básicas solamente se hacen en 3 pasos, no en más. Y si revisan cualquier video de cualquier docente, les van a poner como 30,000 pasos, pero porque en cada paso les aplican primero leyes, luego propiedades, luego leyes de los signos, luego multiplicación, luego no sé qué. Y se vuelve súper tediosísimo la clase de matemáticas, ¿no? Cuando simplemente es la aplicación de conceptos, tantos conceptos como tú te sepas de álgebra. Obviamente ya cuando estamos hablando de métodos de integración, el método de integración ya es diferente, ya es otra cosa, ya es diferente, porque el método de integración obedece a que tienes que hacer varias cosas antes de, y los métodos de integración, esas varias cosas, pues básicamente son 3, a lo mucho, o 1, o 2, o 3. La primera cosa es utilizar identidades, la segunda cosa es perfecto, la tercera cosa es sumar 0,
o multiplicar por 1. No, son 4 cosas. Nada más son 4 cosas. Y esas 4 cosas se basan en álgebra. Entonces, en realidad, los métodos de integración son muy sencillos porque se basan en álgebra. Obviamente tendrían que darles un curso completo de cálculo integral para que en ese curso completo pues les explicara todo lo que conlleva, ¿no? Si tienen ahí alguna duda, pues con gusto pueden revisar los videos que tengo en mi canal de los cursos de cálculo integral que he dado para que vean todo la aplicación del álgebra en los métodos de integración. O sea, insisto, los métodos de integración es solamente algo previo de álgebra y ya se acabó, ¿no? Bueno, entonces, conclusión de todo eso, ¿qué es lo importante que deben de entender el cálculo integral? Que la integral obedece a una suma de la multiplicación de la altura de un rectángulo por la base de un rectángulo. Y como resultado me da un área. Ese es el primer concepto importante. Gracias a ese concepto, pues entenderán que siempre debe de haber la parte esta que se llama altura del rectángulo, y esta parte que se denomina base del rectángulo. Y las bases del rectángulo, como lo acabamos de ver en todos los ejercicios, todas las bases son diferentes. Alguna vez vi un examen de una escuela donde el examen último les decían calcula la integral de x por diferencial x. Y ese era el ejercicio más difícil. Obviamente eso obedece a la baja calidad de los docentes, no de la escuela. Eso es porque el docente te pone el nivel, ¿no? La escuela te da un programa, pero el docente te pone el nivel. Entonces, a la baja calidad del docente obedeció ese examen, que era la pregunta más difícil, ¿no? Obviamente el resultado es una x cuadrada sobre 2. Y no es que le tire a ese docente, ¿no? Simplemente estoy diciendo, tengan cuidado en seleccionar a sus docentes, porque cuando se meten a YouTube, a Julio Profe o cualquiera de ellos, y pues están seleccionando al peor docente, ¿no? Y les enseñan las cosas que se utilizan, o sea, sí está bien esa integral, pero pues ni se usa ahora sí que digamos en el mundo real, ¿no? Por eso tengan mucho cuidado, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de escuelas, en algún momento en las escuelas, lo que tú haces es seleccionar a tus maestros. Y si seleccionas a tus maestros, pues también hay que seleccionar a los más adecuados, ¿no? No cualquiera, porque si pudiera haber ahí alguna complicación. Bueno, entonces cálculo integral, ya vieron, son 4 fórmulas. Entiendan lo de derivada, lo de álgebra pues ya lo manejamos. Y solamente sería pues como que practicar, ¿no? Ahora bien, lo siguiente que vamos a ver, la clase que entra, que es el sábado, es probabilidad y estadística. La probabilidad y estadística se basa en un montón de conceptos. Los voy a pasar para que los tengan y los lean. Y la esencia es que la probabilidad y estadística se basa en 3 cosas. La estadística, la probabilidad. En su primera parte, porque la probabilidad tiene 2 partes, y la probabilidad en su segunda parte. ¿Cuáles son esas partes? Estadística son datos conocidos. Probabilidad primera parte también son datos conocidos. Y la segunda parte son datos no conocidos. Pero lo que sí conoces es cómo se generan. El cómo se generan sí lo conoces. O sea, cómo van a resultar. Pero aquí fue porque fuiste con personas, les preguntaste cosas. Aquí fuiste con personas y les preguntaste cosas, por eso los conoces. Y aquí no puedes ir con personas, sino solamente sabes cómo se están generando. Y la diferencia entre una estadística es analizar los datos que te dieron. Aquí lo analizas a través de todo lo que les voy a mandar y se los voy a subir a Moodle, perdón. Y los datos conocidos, ahí ya no obedece a un análisis, sino obedece a una predicción, que son 2 cosas diferentes. Los dos son con datos que tú conoces, pero uno es una predicción
Y la otra es un análisis. Aquí vas a predecir qué es lo que va a pasar. Predecir. Aquí analizas lo que tienes y en la probabilidad de la primera parte predices lo que tienes. Y en esta segunda parte de la probabilidad también vas a predecir. Vas a predecir lo que va a ocurrir, pero no conoces a los datos. Conoces cómo se van a generar los datos. Es decir, si tú conoces los datos, es porque hay personas que les preguntaste cosas. Si no conoces los datos y sabes cómo se van a generar, es porque va a ocurrir un proceso y en ese proceso se va a generar algo. Generalmente la probabilidad de la segunda parte te hablan de la probabilidad, la probabilidad de la segunda parte, resultados, esos van a obedecer a una asignación específica de lo que va a ocurrir, específica de lo que va a ocurrir, o a una selección, donde en esa selección no te importa esa asignación específica. Muchos dicen, ¿con orden o sin orden? No, naranjas, no metan esa palabra. Si la asignación es específica, en otras palabras, quiero sentar a una persona en el segundo lugar, tercero y cuarto, si voy a repartir medalla de oro, de plata o de bronce, si alguien va a barrer, otro va a trapear y el otro va a lavar la ropa, si uno va a ser presidente, el otro tesorero y el otro subpresidente, aquí estoy asignando una asignación específica. Eso me va a dar una gran separación entre cómo se calcula y cuando solamente es selección, o sea, donde solamente voy a seleccionar a 3 personas para que laven al baño o voy a hacer un equipo para que hagan un trabajo, en esa primera selección, pues simplemente las selecciono y ya, no importa, porque todas van a hacer lo mismo. Obviamente, si hago la selección de fútbol, posteriormente a cada uno le voy a decir, tú eres portero, tú eres delantero, tú eres defensa. Ustedes han visto que en la selección, si resulta que yo selecciono a un portero, como fue el caso de Jorge Campos, y luego lo ponen de delantero, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, son selecciones donde dependiendo del trabajo que hagan dentro de la selección, pero obviamente ese es posterior, entonces se les va a cambiar de rol o se les va a dejar el mismo rol. Pero al principio no, al principio solamente lo seleccionas. Y después puede ser que tú seas delantero y siempre lo tengas en la banca, ¿no? Aunque lo hayas seleccionado, su rol fue estar en la banca, pero ese rol, esa asignación fue hasta después. Lo importante, vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia entre estadística y probabilidad? La estadística son datos conocidos que los vas a analizar. Y la probabilidad se divide en 2 partes. La primera parte son datos conocidos donde vas a predecir lo que va a ocurrir en el siguiente suceso, o son datos no conocidos donde te vas a predecir. Pero esos datos no conocidos sabes que se generan gracias a que asignas roles específicos o gracias a que solamente haces una selección, un equipo donde la primera selección no te importa. Y como no te importa qué hace cada uno, pues nada más los eliges. Ya después de mucho tiempo se hará un proceso de evaluación donde ya es otra cosa, ¿no? Pero la primera probabilidad, la primera predicción de lo que va a ocurrir obedece a que nada más lo específico. Que eso es lo importante de la estadística y de la probabilidad que vamos a ver la clase que entra. Así que los dejo ahorita, no tiene caso que les empiece a dar más cosas porque los dejaría a medias. Sirve que descansan un ratito antes de su clase con el maestro Paco.